Bueno, primero darle la bienvenida. Ujú. Voy a poner la presentación para que nos pueda guiar en este esfuerzo. Me dice si lo ve. Sí, señor, lo Bueno, veo. perfecto. Bueno, la imagen que aparece ahí es muy sugestiva por el tema, por el curso, entonces lo vamos a estar viendo y vamos a hacer referencia siempre a él. Ujú. Eh, el curso, como bien sabemos, es Fundamento del Discernimiento Espiritual en 4 sesiones. Tal vez lo primero es, ¿usted tuvo la oportunidad de leer bien el programa? Sí, señor. Sí, ¿Alguna duda, alguna inquietud o algo que no, que sea novedoso para usted? o sea, no realmente, Ujú. sí siempre trato de imprimir Ah, muy bien. y leer porque me gusta como marcar ciertas cositas. Sí, Este, pero no vi nada así, o sea, como que nada, no algo de como que decir no entendí algo, no. ok. Voy a Ujú. hacer referencia a algunas cosas que son importantes. Uno, Ok. que tiene un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados. Ujú. Es el enfoque por competencias, pero es un enfoque generado por nosotros, ¿verdad? Construido por nosotros desde hace 2 años, lo cual Sí. implica también que tiene algunas características que le son propias. El Ujú. otro dato es que no interesa, como bien se ve ahí, no interesa memorizar, porque no esa es la intención, pero sí comprender, y hay algunos conceptos y contenidos que nos van a ayudar. Hoy vamos a repasar los de esta sesión. El Ok. otro dato es de que el énfasis está en la participación. Si usted lo vio en la evaluación, la participación es fundamental. Por eso es que el criterio para esta clase es tener la pantalla encendida, mejor dicho, el- la cámara encendida para efectos Ujú. de seguir interactuando, ¿verdad? Y hay algunos trabajitos que voy a ir explicando en cada lado. Entonces, si no hay más, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, hoy el tema que nos convoca es ¿qué es el discernimiento espiritual? Esta es una clase introductoria, ¿verdad? Entonces, la competencia que estamos tratando de cumplir en esta semana, en esta sesión, es reconocer el significado bíblico y espiritual del discernimiento cristiano e identificar su presencia en la vida personal y comunitaria. Como usted ya puede ver aquí en la competencia, no es una cosa de saber de cabeza, ¿verdad? Sino es de comprender y crecer no solamente en conceptos, sino también en nuestra propia vida personal, cómo identificar, cómo descubrir la presencia de Dios en lo personal y comunitario. Entonces, implican actitudes, ¿verdad? Entonces, los resultados esperados de esta sesión es que cada persona pueda explicar qué es el discernimiento espiritual. Segundo, identificar experiencias de discernimiento en su propia vida, porque todos, desde muy pequeñitos, hacemos la experiencia de el discernimiento, como lo vamos a ver. Siempre estamos discerniendo, aún los niños pequeñitos, ¿verdad? Cuando dicen, ¿qué ropa te vas a poner? Bueno, tal, y aún el berrinche, yo no quiero llevar ese pantalón o este vestido. Ya eso es un proceso de discernimiento. Desde pequeñitos estamos creciendo en eso. Reconocer la importancia de escuchar la voz de Dios en la vida cotidiana y comprender la dimensión personal y comunitaria del discernimiento. De alguna manera, este curso nos va a ir preparando a ser animadores, eh,
del discernimiento vocacional en personas. Entonces, necesitamos pasar nosotros por el tamiz de hacer nuestros propios procesos más conscientes de discernimiento, ¿verdad? Porque como yo le decía, muchas veces, hoy, por ejemplo, hoy usted tuvo que discernir si meterse a la clase o ir a tomarse un café o un fresco, ¿verdad? Ese es un proceso de discernimiento y hay opciones y decisiones. Pero lo importante es el proceso de hacerlo consciente desde la escucha de Dios. Entonces, eso es lo importante. Cuando yo le decía los contenidos, entonces el primero es conceptuales, significado bíblico del discernimiento. Estos son conceptos. Esto de alguna manera es teoría que vamos a ver un poquito. Otro, el concepto de escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Que hay elementos bíblicos y teológicos de la escucha de Dios. El otro concepto es la necesidad que tenemos de hacer un discernimiento, yo decía consciente, deliberado, personal y comunitario. Estos son conceptuales, contenidos conceptuales que vamos a ver. En cada clase vamos a tener esto. Vamos a tener contenidos conceptuales, procedimentales, que es proceso, cómo nos movemos. Entonces, uno es la reflexión sobre experiencias personales. Tanto en la clase como el trabajo que vamos a tener posterior va a implicar esto. Otro, identificación de decisiones espirituales. Todos tenemos algún tipo de experiencia, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental valorarlo porque nos ayuda a entender cómo procedemos. Y lo otro fundamental que tiene este enfoque por competencias es actitudinal. A mí me llama mucho la atención que en algunas carreras o algunos estudios es tan conceptual, tan demente, tan teórico, que de repente en la vida no se ve eso, ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplito. Yo recuerdo que hace algunos años un médico del Hospital de Niños, ¿verdad? Hizo un comentario que llamó mucho la atención. Uy, quisieran quemarles, pegarle fuego a todos estos niños, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Muy buen médico, de cabeza, del conocimiento del cuerpo, pero la vocación de médico estaba perdida, ¿verdad? Y así uno puede hablar con mucho tipo de vocaciones y de profesiones, incluso hasta el sacerdocio, ¿verdad? Hay contradicciones en algunas veces de nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Que hacemos lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y entonces, lo fundamental son las actitudes. Esto es lo que define los reacciones. Entonces, primero, la apertura espiritual. Yo no podría hablar ni seguir proceso de discernimiento vocacional de otras personas si yo no tengo esta apertura espiritual. Esta es una actitud fundamental que queremos trabajar desde ya. Otro, la escucha interior, lo que tiene que ver con espiritualidad. ¿Dónde descubro yo a Dios? ¿Verdad? No es en la teoría, está en su palabra, pero sobre todo en la experiencia personal. Por eso el silencio, la oración, etcétera. Y el otro es el respeto al discernimiento de los otros. En este mundo y tal vez viendo a Jesús, Jesús es sumamente respetuoso a lo que deciden las otras personas, al discernimiento de las otras personas. No impone, sino ayuda a cuestionar para animar a tomar la decisión por Dios, pero no impone, ¿verdad? Él pudo haber, ante Pilato, pudo haber hecho algún tipo de acción, porque era de Dios, ¿verdad? Él, entonces, y no, respetó su lavado de manos. Entonces, esos son los contenidos que vamos a ver. Vamos a, en sintonía con todo esto, vamos a tener un pequeño ejercicio de oración inicial y lo vamos a hacer en torno a un texto bellísimo que tiene experiencia humana, que tiene discernimiento, que tiene esta posibilidad de escucha de Dios.
Es Samuel 1 del 3 al 10. Aquí aparece el texto. Yo no sé si lo puede leer usted ahí. Claro que sí. Sí. Si quiere, lo lee despacito. Nos Ok. ponemos en la presencia de Dios y permitimos que Él nos hable por medio del texto y la experiencia de Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión, pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Muy bien. Es un texto lindo, es un texto con una experiencia de escucha a Dios y de aprendizaje, de aprender a escuchar a Dios, ¿verdad? Ujú. Llama la atención también de que es una experiencia acompañada, porque Eli se vuelve como un instrumento, ¿verdad? Para poder escuchar a Dios. Pero también llama la atención, que lo vamos a ver más adelante, como aquí hay un proceso de discernimiento, ¿verdad? El hecho de ir a buscar a Elí ya es discernir, ya es buscar la ayuda, ¿verdad? Y también el hecho de quedarse conforme con lo que le dijo Elí, acóstate y dile, aquí estoy, Señor, también es una decisión, ¿verdad? Entonces, este texto es muy importante para lo que tengamos presente en los comentarios que vamos a hacer más adelante. Que el Señor nos ayude a sacar provecho de esta experiencia y que también nosotros ganemos en la capacidad de poderle decir al Señor, habla que tus siervos y siervas escuchan. Amén. Entonces la clave está en Amén. aprender a escuchar a Dios, ¿verdad? Es lo que sacamos. Correcto. Muy bien, perfecto. Si yo le digo a usted la palabra discernimiento, ¿qué es lo primero que se le ocurre a usted con esa palabra? Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Muy bien. Sí. Vamos a ir viendo eh, qué es discernimiento. Y fíjese que de alguna manera, cuando se habla de discernimiento espiritual, no nos referimos simplemente a tomar decisiones,
o elegir entre varias opciones. El discernimiento es, ante todo, una actitud espiritual profunda que permite reconocer la presencia y la acción de Dios en la vida. Poquito el texto, ¿verdad? Que acabamos de estudiar. De fundamental, nos permite reconocer la presencia y acción de Dios en la vida. Como Ok. se plantea en el curso, el discernimiento se comprende como la capacidad de reconocer la acción de Dios en la vida personal, comunitaria y ministerial. Entonces, discernir es, por lo tanto, aprender a leer la vida con ojos de fe. Por eso esta imagen que está ahí, ¿verdad? Vea que la flecha determinante, la blanca, es hacia Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Ujú. leer los caminos, las opciones desde la fe? Y siempre tendremos otras opciones. Jesús lo decía, ¿verdad? Hay un camino ancho y hay un camino estrecho, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener opciones y posibilidades. Por lo tanto, discernir bajo los ojos de la fe es un proceso interminable. Se necesita estar vivo. ¿Cuándo dejaremos de discernir? Hasta después de la muerte, ¿verdad? Porque vendrá, ya ahí tendremos que seguir otro camino, pero hasta la muerte tenemos que discernir. Discernir, Ujú. ¿qué es? Que fíjese que viene, discernir proviene del latín discernire, ¿verdad? Que significa separar, distinguir, reconocer. Significa todas esas cosas. Cuando uno discierne, separa opciones, posibilidades, ¿verdad? Identifica posibilidades. Distingue a dónde me llevan cada una de ellas y reconoce cuál es la mejor opción. Te implica, es una palabra compleja, compuesta, que implica muchas posibilidades. Entonces, en el sentido espiritual, ¿verdad? Discernir es, no sé si quiere leer usted estos tres elementos. ¿Qué es discernir desde el sentido espiritual? Distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Fundamental. Primero, vea cómo lo que decíamos en el texto anterior, ¿verdad? Ajá. De separar, distinguir y reconocer, Y conocer. ¿verdad? De ahí, y estas son preguntas fundamentales. ¿Qué es de Dios? ¿Cuáles son los síntomas del que lo que viene de Dios? Y no es una idea mía, ¿verdad? O todo lo contrario. Si lo que viene del maligno, del mal, ¿verdad? Entonces, esto es determinante en el sentido espiritual. Segundo, Reconocer la voz de Dios entre muchas voces. sobre todo hoy, que hay mucho ruido, ¿verdad? Redes sociales nos atiborra, la sociedad nos atiborra. Entonces, ¿cómo voy a lograr reconocer, ¿verdad? La voz de Dios entre muchas voces? Y hay secretos aquí que vamos a tratar de discernir también cómo reconocer eso. Y la tercera, Interpretar los acontecimientos de la vida a la luz del Espíritu. ok, vea qué interesante que el sentido de discernimiento espiritual no es como abstraernos de la realidad, no es vivir en el cielo, ¿verdad? Sino es cómo logro en medio de la sociedad, en medio de lo que me toca vivir, con todos los conflictos que hay, ¿verdad? ¿Cómo logro interpretar eso desde el espíritu? ¿Verdad? Y esto marca la diferencia entre personas religiosas espirituales, porque las personas religiosas posiblemente siguen ritos,
siguen formas de ser, ¿verdad? Y a veces hasta ciegamente. Ujú. Mientras que interpretar los acontecimientos es saber hacer uso de la razón, que bien lo decía, es nuestro trípode, ¿verdad? Razón, ahí Dios habla. Saber uso pero con un sentido espiritual. Entonces, es poder interpretar acontecimientos de la vida, incluyendo dentro de la propia iglesia, con criticidad, porque la clave no está en lo que creemos nosotros, o la clave está en lo que viene del Espíritu, lo que es de Correcto. Dios. Entonces, esto es como profético. Muy bien. Entonces, el discernimiento se comprende como la capacidad de reconocer la acción de Dios en la vida personal, comunitaria y ministerial. Y esto llama a un elemento, y el elemento es coherencia de vida. Porque si yo hago bien el proceso de discernir, de reconocer la acción de Dios en mi vida personal, en la comunitaria y en la ministerial, no puedo actuar de forma contraria, ¿verdad? Si yo hago bien el discernimiento de reconocer a Dios en mi vida personal, no puedo ser corrupto, ¿verdad? O no puedo ser de doble cara, deshonesto, ¿verdad? No puedo estar maltratando a personas en mi comunidad. No puedo estar utilizando mi ministerio para mi beneficio, si el ministerio es para el servicio. Vea lo Mm. fundamental que es el proceso de discernimiento. Discernir es, por lo tanto, aprender a leer la vida con ojos de fe. ¿Alguna pregunta hasta acá o quiera comentar? Todo bien. De hecho que sí. Como dijiste, que siempre debemos de ser ejemplo, ¿verdad? No Uh -huh, podemos andar predicando una cosa, pero haciendo otra cosa, que es lo que mayormente se ve en este mundo. uh -huh, Muchas veces llamamos la atención a los otros o querer darles como esa pauta a seguir, pero uno mismo, uno no lo hace, sí, ¿verdad? correcto. Entonces, o sea, es importante también enseñar, pero dando el ejemplo. Sí, la coherencia de vida. Correcto. Muy bien. Vamos a pasar a la dimensión bíblica, ¿verdad? Y esto es de alguna manera poder tener algunos elementos bíblicos de este discernimiento espiritual. Eh, de la persona de Salomón tenemos un criterio bíblico fundamental y es discernir implica sabiduría espiritual. Y llama la atención que el texto Primero Reyes 3:9 es lo que pide Salomón, ¿verdad? Es indiscutible que Salomón era un rey de Dios, ¿verdad? Y, Ujú. y el elemento determinante para identificar que era un rey de Dios era su sabiduría. No tenemos en la Biblia referencia a incoherencia de Salomón, ¿verdad? Como si la tenemos de David. Sí. Entonces, y vea qué interesante, Salomón pide un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esto a mí me llama mucho la atención cómo, viniendo de un rey, esto es un buen ejemplo de discernimiento espiritual y de coherencia de vida, porque el poder corrompe, ¿verdad? Y rapidito podemos ver cómo algunos que están en el poder
¿verdad? En gobierno o en otros países que promueven guerra, que etcétera, cómo el poder los corrompe y se quedan haciendo las cosas para ellos mismos o para pequeños Ujú, grupos. Mientras que Salomón es para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Él no se está alejando de eso. No es que le está metiendo a los demás que actúen el bien. Él se está metiendo, ¿verdad? Entonces, este es un criterio bíblico muy importante que nos ayuda a entender ese discernimiento. Aquí aparece la clave fundamental y es que el discernimiento no es solo pensar el bien, sino tener un corazón que escucha. Yo siempre digo, y lo digo con toda certeza, y sobre todo en este tiempo que acabamos de pasar de Cuaresma, un elemento donde Dios nos habla es en nuestra conciencia. Yo no puedo, si yo me hago la pregunta en mi conciencia, si estoy haciendo el bien y el mal, no me puedo autoengañar. Yo puedo reconocer si estoy bien o estoy mal, si es un interés personal o de veras es de servicio. Y le huimos a preguntarle a nuestra conciencia, ¿verdad? Con toda la bulla que hay, de repente ni tiempo tenemos. Pero realmente los que quieren ser de Dios, actuar como Dios, le preguntan a su corazón, le escuchan a su corazón, a su conciencia, ¿verdad? Que no podemos engañarnos. Yo le puedo decir a usted misa, le puedo decir cualquier cosa, pero yo puedo saber en mi conciencia si lo que yo le estoy diciendo es real, es objetivo o es manipulación, ¿verdad? Este es un criterio clave del discernimiento espiritual. Vamos a ver un poquito, eh, padre. dígame, Y sí. esa conciencia de uno igual puede, uno lo puede llamar sexto sentido también, porque a veces uno escucha a alguien, no, es que como un presentimiento o algo me dijo, o algo así, puede ser como decir la misma conciencia de uno, Viera, hablándole. viera que yo no me gusta usarlo el sexto sentido, ¿verdad? Porque algunos estudios dicen que no, que tenemos hasta 8, 10 sentidos, pero sí creo yo que en la medida en que yo confronto mi vida espiritualmente, siempre hay estas se llaman mociones del espíritu, ¿verdad? Como susurros del espíritu de Dios que van guiando. Y puede entrar como presentimiento, puede entrar como una idea que se me ocurrió, pero San Ignacio Loyola bien lo decía, dice moción del espíritu. Es un susurro de Dios en nuestra conciencia, en nuestra mente, porque no es que está separado. Seguimos siendo la misma persona en conciencia, en cuerpo, en alma, en espíritu. El susurro de Dios me va guiando y me va identificando. Y por eso los presentimientos y por eso, pero se necesita la actitud de escuchar. Aquí la palabra clave es escuchar el corazón, escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces, muy interesante su Ok. pregunta, me gusta. Sí, es que a veces uno conversaciones con gente y a veces te dicen, no, pero por sexto sentido o algo así, yo presiento, siento Sí, o tal cosa. Entonces uno dice, ¿será cierto que, o sea, uno tiene o algunos tienen esa habilidad, ese sexto sentido tan desarrollado que otros? Pero no, concuerdo con usted, con, son susurros de Dios emociones de hacia Dios. uno mismo, Sí, corazonadas.
¿verdad? Pero uno tiene que tener ese discernimiento como para entender esos susurros. Sí. Voy a ponerle un ejemplo que seguramente usted lo ha sentido. Y a mí me pasa mucho, que de repente viene una persona a pedir un consejo con un problema y puchica, uno dice, wow, y esto está grueso, ¿verdad? Esto está difícil. Y de repente, como de la nada, viene una idea y uno le dice la idea y da en el clavo, ¿verdad? Y muy interesante, más adelante lo vamos a ver. La clave para poder determinar si esto es de Dios o no es de Dios es si eso que dije, que pensé, que estoy sintiendo, genera paz o no. Si genera paz, póngale la firma, esto es de Dios. Si genera desconsuelo, si genera desesperación, angustia, póngale la firma, no es de Dios. Entonces, parte del discernimiento que vamos a ir aprendiendo también está esto, ¿verdad? ¿Cómo descubro qué es lo de Dios? ¿Y cómo descubro que no es lo de Dios? Muy bien, gracias por su intervención. Ok. Discernimiento de la tradición cristiana. Esto es importante porque de alguna manera nosotros no somos dueños de Dios, ni somos dueños de la espiritualidad, ni aún los que somos cristianos, porque la espiritualidad, Dios va más allá del cristianismo. Pero yo no puedo decir que el judaísmo, que el hinduismo no está Dios presente, ¿verdad? Va más allá, no es propiedad mía ni del cristianismo. Y hay mucha historia de discernimiento y de presencia de Dios. Voy a mencionar algo dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, ¿verdad? En la tradición bíblica, los profetas discernían la voluntad de Dios. En la historia de Jesús, mismo vive en constante discernimiento del Padre, ¿verdad? Si uno ve, los profetas le preguntan a Dios, ¿verdad? Y están en contacto con Dios para saber por dónde seguir. Si vemos a Jesús, se retira y ora, ¿verdad? Y anda buscando dónde está la voluntad, incluso hasta en la cruz, ¿verdad? La cruz es un elemento de discernimiento, ¿verdad? Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Pero discierne inmediatamente. En el Monte de los Olivos, el Jueves Santo, Señor, haz que esta cosa tan difícil, este cáliz pase, discernimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre está discerniendo. Llama la atención que pregunta mucho, ¿verdad? Entonces, en la tradición de los profetas del mismo Jesús, hay un discernimiento. Los discípulos, y llama la atención, y lo voy a subrayar porque para mí es muy importante, desde la tradición de los discípulos tienen un proceso de formación, ¿verdad? No es que dijeron, eh, te queremos seguir. Bueno, vénganse, ya son mis discípulos, ya tienen el título. No, se fueron con Jesús, estuvieron 3 años, ¿verdad? Durmiendo donde él dormía, caminando por los caminos, escuchándolo, aprendiéndole, preguntándole. Entonces, este proceso de formación de Jesús, los discípulos aprenden a reconocer a Jesús. Y aquí de repente hay mucho que decir de el texto bíblico de los discípulos de Maús, ¿verdad? Se ponen a la par en el camino con Jesús, van hablando, ¿verdad? No van entendiendo algunas cosas, pero logran reconocer al Jesús. Recuerde la palabra reconocer, que es parte del discernimiento. Correcto. En la
Vamos a ver. En la tradición espiritual tenemos a San Ignacio Loyola, por ejemplo, lo que yo le decía él habla de las emociones y él habla de movimientos interiores. Aquello que yo decido, ¿verdad? Si es de Dios, voy a entrar en consolación. Va a ser agradable, me va a dar paz. Si aquello que yo decido o estoy pensando me da desolación, no es de Dios. Entonces, estos son criterios fundamentales para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿verdad? Y él dice, una decisión al final del camino, voy a ponerle un ejemplo, la decisión de ser infiel, ¿verdad? La decisión de ser infiel y la decisión de ser fiel. La decisión de ser fiel al final del camino, piensa en la ancianidad con su pareja, es serenidad, es paz, no hay conflicto. Los dos viviendo juntos, haciéndose viejitos juntos. Pero si uno ve infidelidad, va acompañado de desazón, hay que esconderse, me van a ver, no se puede disfrutar con mi pareja, ¿verdad? Y si se entera mi esposa, si se entera mi esposo, y si mis hijos se enteran, entonces el contorno de esta decisión es angustia, desolación, ¿verdad? Problemas. San Ignacio por eso lo pone. Cada decisión, cada posibilidad, si yo le pregunto a Dios, si la decisión, si lo que yo estoy pensando hacer me genera consolación o desolación, paz o desarmonía, ¿verdad? Correcto. Hay también en la historia muy importante del cristianismo los padres del desierto. Los padres del desierto fueron figuras históricas, fueron monjes, personas que se fueron a los desiertos para vivir la espiritualidad. Era una cuestión de fuga mundi, siglos tercero, siglo cuarto, ¿verdad? Eh, y muy importante entre ellos en los desiertos de Siria, Palestina, Egipto, que de alguna manera buscaban el encontrarse con Dios. Dentro de ellos tenemos el primero es San Juan Casiano, tenemos a San Antonio Abad, San Pacomio, San Macario de Egipto. Muy importante entre ellos es que ellos con su oración y su búsqueda enseñaban a discernir los pensamientos. En mi pensamiento yo tengo que discernir cuáles son pensamientos buenos de verdad y cuáles son trampas, ¿verdad? Hay pensamientos que son tramposos. Los padres de la iglesia o los padres del desierto, mejor dicho, eran esto, pero muy ligado al encuentro con Dios. Van y están en el desierto y en el desierto buscan a Dios. Otro para mí fundamental, yo soy franciscano, entonces no puedo dejar de descubrir también en la tradición espiritual a Francisco de Asís, que vivía el discernimiento en fraternidad. Francisco dice, el Señor me dio hermanos y hermanas, por eso Clara, el Señor me dio hermanos y hermanas. Y gracias a que el Señor, no los escogí yo, me dio esos hermanos, pude reconocer dónde era el camino. Con los hermanos descubrió que su camino era vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice él, sin mayor explicación. Querer vivir a Jesús y el evangelio tal cual es, ¿verdad? Y en fraternidad. Evidentemente en oración. Él es un contemplativo, un místico. Entonces, en todas estas tradiciones comunes, entre tradiciones hay un elemento común. El discernimiento es escucha, Ujú. oración y apertura al Espíritu Santo.
San Ignacio, ¿verdad? Que habla de dónde pasa Dios. Yo siento el espíritu en la paz o en la desolación. Los padres de la iglesia hay pensamientos que son de Dios, ¿verdad? Y que en oración con el espíritu puedo descubrirlo. Y Francisco, vivir el evangelio en fraternidad, pero con oración. Entonces, el discernimiento desde la tradición cristiana implica escucha, oración, apertura al Espíritu Santo. Y así también tenemos algunos místicos modernos como Julia Norwich, ¿verdad? Que también hace su propio proceso de discernimiento. Entonces, esto es importante porque eh, de alguna manera habla de una larga tradición. Creo que nosotros como anglicanos debemos de crecer en el discernimiento espiritual. Nos volvemos un poquito fríos ante el discernimiento espiritual, es mi sensación, ¿verdad? Creo que necesitamos crecer más en eso. Muy bien, el cuarto elemento de esta clase es discernir en la vida cotidiana. Ujú, Le, como decía yo anteriormente, este es un ejercicio que no está en las nubes, no somos angelitos, sino somos seres humanos con los pies bien metidos en el barro de la tierra. Entonces, el discernimiento no es algo reservado para momentos extraordinarios o grandes decisiones, ¿verdad? Eh, Evidentemente hay momentos donde uno necesita pensarlo muy bien, ¿verdad? Y para mí el retiro para mi ordenación fue determinante. Pero el discernimiento es en lo cotidiano, ¿verdad? Solo el hecho de preguntarme qué Dios quiere hoy de mí, qué Dios me pide en este momento, ¿verdad? ¿Qué Dios me estará pidiendo si yo estoy en esta clase? Solo el estar atento a no pasar la vida como en inercia que me lleve la vida, sino que yo ir preguntando y descubriendo lo que me gusta mencionar, el rostro y el rastro de Dios en mi vida. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se vive en lo cotidiano? Es interesante que el discernimiento y donde está Dios presente se vive en las relaciones interpersonales, ¿verdad? En el trabajo, en las decisiones pequeñas, en los conflictos, en los deseos del corazón, en la creación misma. Es cuando debemos de preguntarnos si esto es de Dios, si esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces vea los criterios aquí. Y esto por eso es interesante porque de alguna manera la clase nos permite entrar en una dinámica para poder ponernos en acción. No es teoría, ¿verdad? Es de alguna manera estrategias también para vivir. Dios habla, y eso tenemos claro como anglicanos. Dios habla y habla siempre. No siempre lo escuchamos, pero Dios siempre habla. ¿Habla en dónde? En lo que sentimos. Entonces, vean, habla en la paz, en la quietud, la alegría, en la confusión. Aquello que yo estoy sintiendo en cada momento, Dios me está diciendo cosas. Vea que tiene que ver con aquello que hablamos de la conciencia, de esas mociones de Dios, ¿verdad? Aún en la confusión, ¿verdad? Si tengo que tomar decisiones, ya estoy confundido, Dios me da mociones y puedo descubrir el mejor camino. Dios habla en lo que vivimos, ¿verdad? Y en nuestra realidad que vivimos. Muy diferente es estar en Limón que estar aquí en Heredia,
Vean, la realidad es diferente. Yo no, yo no, yo no estoy viviendo tan cerca los sicarios ni las muertes, ¿verdad? Los balazos como lo están viviendo ustedes en Limón. Y ahorita menos, pero han vivido otros momentos muy fuertes. En lo que vivimos, en nuestras familias, en nuestras instituciones, en en lo que escuchamos de las personas, de la comunidad, ¿verdad? De las personas que están cerca en la comunidad de que yo existo, y en la palabra, y palabra con mayúscula, en la palabra de Dios. En lo que sentimos, en lo que vivimos y en lo que escuchamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que en todos esos espacios, de alguna manera, debo de discernir. Por eso, discernir implica necesariamente esta decisión. Y, 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 yo voy a decir uno y usted me va a acompañar a poner como el ejemplo o lo que implica. Discernir implica detenerse, ¿verdad? Y detenerse no es solamente un acto eh, de, de detener el momento, sino me ayuda a pensar, a hacer otras cosas, ¿verdad? Cuando yo estoy corriendo y las rutinas cotidianas me pueden acaparar que no me dan chance de hacer otras cosas. Me envuelven, me atiborran, ¿verdad? Ujú, Discernir implica escuchar, ¿verdad? Ya vimos dónde habla Dios, pero yo podría no escucharlo, ¿verdad? Podría, los conflictos podrían ser deprimentes y podría decir, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué aquí? O ya voy a salir o busco mi salida y me voy a un bar y me tomo unos buenos tequilas y ya, creo yo que ya lo solucioné. No, es escuchar. ujú, Discernir es reflexionar, es orar e interpretar. Interpretar es fundamental porque no todo lo que escuchamos dice verdad. Yo tengo que hacer preguntas a eso. Aún hasta las autoridades, ¿verdad? Y lo que voy a decir es fuerte. Aún hasta la autoridad, por ejemplo, yo como sacerdote, usted me puede cuestionar, interpretar exactamente qué estoy diciendo y por qué estoy diciendo determinadas cosas, ¿verdad? ujú, Te- ujú. no sé si tiene algún comentario de estos 5 elementos. No, de hecho, a la hora de interpretar, a veces como que vamos por la parte pasional, a veces me he escuchado ciertas reflexiones o sermones de sacerdotes que uno, o sea, uno a veces se cuestiona ciertas cosas que dicen, ¿verdad? Sí, Porque uno dice, ¿de dónde, o sea, de dónde fue que sacó esa definición o por qué será que lo está interpretando de esa manera? ujú, Uno lo ve de una manera, pero como dice usted, a veces, o sea, el discernir, también uno tiene que aprender a escuchar. Y puede ser que en el momento él escuchó eso, ¿verdad? sí, Pero hay ciertas cosas que uno a veces se cuestiona. sí. Viera que, y usted ya ha visto el ejercicio que yo hago, el ejercicio que yo hago con mis reflexiones de cada domingo, ¿verdad? Esto, estas reflexiones tienen esto. Mm, Bueno, yo no puedo escribir a lo loco, yo tengo que detenerme, ¿verdad? Tengo que escuchar la palabra, escucharme, ¿no? Reflexionar la palabra, orarla, interpretarla. Pero el hecho de yo de escribir me da la oportunidad de ordenar ideas y no decir tonteras, ¿verdad? Porque si yo no llevo la estructura,
de repente puedo decir lo que se me ocurre, que eso le llamamos ocurrencias, ¿verdad? Y en las ocurrencias muchas veces decimos cosas que no son así, ¿verdad? Reales, que no tienen sustento teológico, bíblico, ¿verdad? Porque es emocional, ¿verdad? Entonces, el ejercicio para mí de sentarme a revisar, que lo tengo que hacer con días de anticipación, revisar la lectura, leerla, después volverla a leer, empezar a escribir y hasta tener mi reflexión, me da la oportunidad de un ejercicio que es para mí primero, el ejercicio de discernir la palabra, ¿verdad? El Evangelio. Es primero mío y Ujú, primero me comprometo yo con eso. ujú, Hasta que yo no estoy satisfecho, no lo publico, ¿verdad? Entonces eso viera que espiritualmente, el primero agradecido soy yo porque me ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, y es parte de este discernimiento. Muy bien. Si una persona debe tomar una decisión importante, ¿verdad? Porque de alguna manera, recuerde que estamos en lo cotidiano, en la vida diaria, en la relación con otras personas, en lo que nos sucede a cada momento, ¿verdad? En los problemas sociales que tienen que ver con plata, que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con peligros. Entonces, es interesante poderse preguntar. Solo el hecho de preguntarme ya me pone en una posición psicológica, en, una, en, un, en un momento psicológico de no tragarme todo tal cual está. Solo el hecho de preguntarme, ¿verdad? Si yo me pregunto, ¿por qué será que, que hoy pasó tal cosa? Ya eso me da chance de no tragarme la noticia, ¿verdad? Y vivir sufriendo con cosas que de repente, porque muchas de las noticias son manipulación de medios, ¿verdad? Entonces, preguntarme me da la oportunidad de no tragarme de primas a primas. Da la oportunidad que mi cerebro pueda revisar la información. Pero fundamental, le da chance a que Dios me hable en la conciencia. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. ¿Qué podemos preguntarnos? Esto me acerca al amor de Dios. Vea qué pregunta, ¿verdad? Si alguien llega a chismearme algo y si yo me pregunto, esto me acerca al amor de Dios. Ya puedo tomar una decisión, ¿verdad? De reproducir el chisme. Si yo reproduzco el chisme y me pregunto, ¿esto me acerca al amor de Dios? Ser un chismoso, reproducir un chisme. No, entonces ya ahí hay decisiones, ¿verdad? Otro, ¿me genera paz profunda o inquietud? ¿Verdad? Y todos tenemos tentaciones, ¿verdad? Aún yo como casado, de repente hay personas que se acercan con alguna tentación o hasta económica, porque la corrupción está presente en todo lugar. Y de repente hay propuestas corruptas. Entonces, esto, si yo decido hacer esto, ¿me da paz o inquietud? ¿Verdad? El dinero fácil, ¿me da paz o inquietud? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y para mí es determinante también, yo repito mucho las oraciones de Francisco, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Me ayudan en mi vida espiritual. Y hay una oración que dice, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Ya es solo esta oración me pone a mí en perspectiva de descubrir qué Dios me quiere decir. Y el otro elemento también es, ¿qué me aconseja mi comunidad? ¿Verdad? Aquí hay un dicho famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado en quién es mi comunidad, ¿verdad?
¿De quién me estoy rodeando? Porque así serán los consejos que me den, ¿verdad? Si yo me junto con gente sin escrúpulos, ¿qué me van a decir? ¿Cosas morales o inmorales? Si yo me junto con personas espiritualmente, pero fanáticas, ¿qué me van a decir? ¿Verdad? Entonces, mi comunidad, a quien yo diría mi comunidad deberían ser, y no es toda la iglesia, mi comunidad son algunas personas que sean centradas, que sean espirituales, que sean serenas. Yo no sé si a usted le ha pasado, de repente uno empieza a hablar con una persona y una persona ansiosa, de repente inquieta, que uno termina ansioso también, porque todo se pega. Pero si uno habla con una persona que genera paz, que le habla con rey, uno dice, uy, qué rico hablar con esta persona. Pero entonces, por eso es interesante. ¿Qué me aconseja mi comunidad? Pero hay que saber cuál es la comunidad. No sé si quiere decir algo o le Correcto. llama la atención a estas preguntas, si son útiles. Sí son útiles y bastante útiles. De hecho, a veces uno mismo se hace varias de estas preguntas, ¿verdad? Como dice usted, a veces uno no quiere seguir chismes. Este, lo que yo siempre sigo es, como dice mi abuela, siempre lo utilizaba, oídos sordos a palabras necias, ¿verdad? Entonces, em, ya queda a decisión de uno si uno quiere extender ese chisme, porque usualmente uno le agrega algo más Sí, como para que vaya con más sabor. pimienta. Sí, entonces, o sea, a veces uno no debe de seguir esos cuentos, Sí. ¿verdad? Y esas actitudes que uno, que bien está encaminado, uno sabe que esas actitudes no son de Dios, ¿verdad? Ujú, Y lo otro es sobre la comunidad. De hecho, sí, uno debe de saber quién es su comunidad, porque esa comunidad te va a ayudar a alcanzar esa meta que tal vez usted tiene, usted sabe que usted debe de llegar ahí. Y dependiendo quién está en su equipo o su comunidad, te va a ayudar, te van a facilitar esa ruta, ¿verdad? ujú, Entonces, eso es importantísimo sí, saberlo y saber escoger también, ¿verdad? absolutamente. Por eso es que el discernimiento no es algo superficial, es algo necesario. Ujú. Ese dicho que le decía a su abuelita, eh, yo me lo sé así, ¿verdad? Que es igualito, similar. Dice, Ajá. a palabras eléctricas, oídos desconectados. Ok. Sí, muy A bien. palabras eléctricas, oídos desconectados. Sí, Ok. sí, muy bien. Idea clave de esta sesión. El discernimiento espiritual no es una técnica psicológica, ¿verdad? No es ni es una terapia psicológica. No es un análisis racional, ¿verdad? No es teórico. No es una respuesta inmediata. No es un recetario, ¿verdad? Donde uno le da una receta fácil, ¿verdad? Milagrosa. Si no es esto, ¿qué es? Entonces, es vivir atentos a Dios, cultivar el silencio interior. Sin silencio interior, no vamos a saber distinguir la voz de Dios. Aprender a escuchar, ¿verdad? Que, y que esto ya implica una decisión de madurez, ¿verdad? Que si yo me considero una persona que puedo aprender de otros, de otras, que puedo aprender de Dios, voy a escuchar. Si soy un autosuficiente,
no voy a escuchar, voy a seguir haciendo lo que se me da la gana, ¿verdad? Y el otro elemento es caminar con fe. Tenemos un camino, todos estamos en camino, ¿verdad? Pero algunos con fe y otros sin fe. Caminar con fe es dar espacio para que Dios nos guíe. Y por eso la palabra de Jesús es determinante. Yo soy el camino, La la verdad verdad y la vida. y la vida. Pero no dice yo aparento, No. yo parezco el camino, sino Mm. pone un elemento que define el ser. Yo soy. Y al decir esto también nos recuerda la palabra de definición de quién es Dios. Moisés, ¿de quién voy a decir que me ha enviado? Yo soy Yo el soy. que es, el que es, ¿verdad? El que no, no el inventado, sino el que es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está la clave de caminar con fe. El que cree en mí no se perderá el camino, porque el que crea en mí, aunque muera, vivirá. No se perderá en el camino. Ujú. Esto es determinante si queremos crecer en la actitud de discernimiento espiritual. Discernir es aprender a decir cada día, Señor, recuerda que yo lo decía anteriormente, Señor, ¿qué quieres de mí en esta situación? Y tratar de escuchar su respuesta y hacerle caso a la conciencia para de veras hacer lo que Dios quiera. Señor, ¿qué quieres de mí en esta situación concreta? Vamos a hacer un ejercicio de reflexión bíblica en 25 minutos. Ujú. Entonces, vamos a leer el texto de Lucas 24 del 13 al 35, ¿verdad? Y cada uno va a tratar de contestar estas preguntas. ¿Cómo reconocen a Jesús los discípulos? ¿Qué elementos del discernimiento aparecen ahí? Con todo esto que hemos visto de este texto bíblico, ¿qué elementos del discernimiento aparecen allí en este texto? Y el último, ¿qué papel tiene la comunidad en este proceso? Vamos a dejar, como decía, 25 minutos. ¿De acuerdo? Ok. Voy a abrirle al gato mientras tanto. Muy bien, muy bien. Pase, pase, muy bien. Venga, yo leo.
Usted me dice si está listo. Sí, padre. Ah, bueno, Listísimo. ok, genial. Si gusta, vamos comentando lo que hemos logrado y contestar con esas tres preguntas. ¿Cómo reconocen a Jesús los discípulos? Bueno, no lo reconocieron al principio, ¿verdad? Hubo muchos elementos, el chisme, porque lo que pasó, ¿no escuchaste lo que pasó? Sí, sí. Hubo mucho chisme, aunque él trató de compartir con ellos, de hablar con ellos, tener una conversación más amena. Nunca como que pusieron esa atención o ese cuidado, ese amor de escucharlo, ¿verdad? Como ellos debieron haberlo escuchado, no hasta que él partió el pan fue que ellos lo reconocieron de esa manera. Y Ujú, al partir ese pan, él desapareció. Y ujú, fue así como ellos lo reconocieron. sí. Yo creo que hay dos momentos de reconocimiento, Ajá, ¿verdad? Uno al partir el pan. ajá, Y esto habla también de que estos discípulos de Maús eran discípulos cercanos que estuvieron el jueves santo con él, ¿verdad? ujú, O sea, porque lo vieron partir el pan, que esta fue la primera vez, la primera vez. ¿verdad? Y esto de Maús es la primera vez de la Eucaristía, la primera Eucaristía con Jesús resucitado, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo cual habla también de que la Eucaristía para nosotros sí es vinculación con el resucitado, porque no lo dejó de hacer después del resucitado, de resucitar, ¿verdad? De ahí lo reconocieron, se les abrió porque era tan especial lo que él hizo que ningún otro lo hubiera hecho. Pero ya cuando ellos empiezan a reflexionar, sí logran reconocer a Jesús, que era el que sabía toda la historia y les dio las pistas para entenderlo. Hay dos momentos, ¿verdad? ok, Sí, sí. muy bien. De hecho, no lo vi de esa manera, sí, pero de hecho sí, porque, o sea, les dio la historia Sí. y ya después fue que, de verdad, ya lo... Iluminó la historia que ellos venían contando. Sí, muy bien. Sí. Padre, un poco fuera de contexto, es que hay un discípulo, sé que este discípulo, Cleofas, Sí. eh, me sé la historia muy bien en inglés, ¿verdad? Dice que es el tío de José. ¿Hay algún libro o así, algo específico que habla un poquito más de este discípulo? Puedo investigarlo, pero yo ahorita no recuerdo algún texto pero lo puedo investigar. Estoy apuntando. Sí, porque de hecho ese discípulo, o sea, no se menciona tanto, pero en algunas Biblias en inglés está escrito de una manera y en otra dice que está escrito de otra manera, pero se trata de la misma persona, del tío de José. Ok. Buena pregunta, pero dejémonoslo como tarea porque, ¿verdad? Para poder, Ajá. es parte del discernimiento. Muy bien, genial. Segunda pregunta, ¿qué elementos del discernimiento aparecen? Escucha la Ujú, palabra,
hay que reflexionar. Ujú. A Eh, mí, esas, esas fueron las que identifiqué. ok, a mí me llama la atención Ajá. que también es parte del discernimiento, que muchas veces los contextos dolorosos, ¿verdad? No nos permiten ver la realidad iluminada, que es lo que les pasó a ellos. Ujú. Ellos venían de llorar, ¿verdad? Venían de duelo, Me duelo. emocionalmente estaban golpeados. A mí Ujú. me llama la atención cómo cuando uno llora mucho, ¿verdad? O está muy triste, los ojos como que se le hacen chiquititos y hasta la luz molesta, ¿verdad? Ujú. Seguramente ellos salieron de madrugada, a saber a qué hora caminando, ¿verdad? El contexto de dolor es importante, que a veces no nos permite hacer el proceso de discernimiento. Esto es importante. También como un elemento de discernimiento es la lectura de la historia, ¿verdad? Con fe. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Verdad? Ujú. Jesús les explicó las escrituras, o sea, eso que estaban viviendo, hizo una lectura de fe con las escrituras. Ok. Y para mí también determinante para el discernimiento es hacerle caso al corazón. Ellos decían, no nos ardía el pecho cuando él nos estaba hablando, ¿verdad? ¿Cómo es que les ardía el pecho y no le hicieron caso? ¿Verdad? ¿Por qué me ardía el pecho? ¿Verdad? Porque era Jesús hablando, ¿no? Entonces, hacerle caso, lo que usted decía, lo que hablábamos anterior, a la conciencia, a qué estoy sintiendo, ¿verdad? Es determinante en el discernimiento. ¿Cómo es que me Ujú. ardía el pecho y no le hice caso? Y no le hice caso. ¿Sí? Entonces perdí la posibilidad del discernimiento. Muy bien, ¿qué papel tiene la comunidad en el proceso? Bueno, tiene un papel fundamental, ¿verdad? Porque la comunidad en sí supieron de la historia y asimismo lo contaron, lo repartieron entre la comunidad, este, se extendió Ujú, em, y o sea, no hubo como un chisme, sino que fue un cuento lleno de fe de que él sí está vivo. ujú, ujú. A mí me llama la atención cómo toda la historia es comunitaria. Ejemplo, dice Ajá. los discípulos de Maús, no era el discípulo, era una Lo- comunidad que iban de regreso a su tierra, los discípulos de Maús, que hicieron camino ahí con Jesús. Es una comunidad pequeñita, haciendo comunidad. Es una comunidad pequeñita que se da cuenta de esta celebración, como yo decía, la primera celebración del resucitado, la Eucaristía del resucitado. Pero también es una comunidad que tiene valentía y fe para devolverse, ¿verdad? Fueron a buscar a los otros discípulos. Y lo primero que se encuentran es la confirmación de que vive, porque dice, les contaron que Simón ya había visto al maestro al maestro. y ellos vienen a confirmar. Entonces, la comunidad es la que nos acompaña en el camino de discernimiento, ¿verdad? Es la que nos confirma en ese discernimiento y de repente es la que nos da ánimo para tomar decisiones. Regresar, por ejemplo, ¿verdad? No se quedaron allí ni se fueron a su tierra, sino regresaron. Regresa. La comunidad ayuda a eso. Muy bien, qué interesante poder leer este texto desde esta propuesta de discernimiento, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se sintió haciendo este ejercicio? Este,
Uno, o sea, uno va aprendiendo más cada día, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios, cómo uno debe de abordarlo, porque a veces, ciertas citas no son tan fáciles de entenderlas, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, uno a veces tiene que ir como disminuzando eh, proporciones pequeñas como para ir entendiendo. Ujú. Entonces, esta práctica es muy buena, ¿verdad? Y junto con las preguntas que uno se hace, para Sí, ir comprendiendo eso que eh, Dios quiere que usted comprenda y a la vez puedas compartir con los demás. ok, Porque, o sea, uno no puede minimizar el trabajo que se necesita a nivel diocesano, ¿verdad? sí, sí, Y estos cursos de discernimiento son muy importantes porque uno al recibir estos entrenamientos, uno va a estar como que más capacitado como para ayudar a otros a tal vez encontrar ese camino que hoy por hoy no lo pueden ver, no lo observan. Entonces, uno con con esa práctica, además, esa experiencita que vamos a tener, tal vez podamos encaminar a más personas a ese camino que Dios los ha estado llamando, ¿verdad? perfecto. Entonces, o sea, estas prácticas son riquísimas, em, y poder entender un poquito más lo que Él nos quiera decir o lo que nos está llamando a hacer. Ok. Pregunta, ¿se sintió cómodo al hacer este ejercicio y con el texto bíblico? ¿Se sintió cómodo? ¿Se sintió tranquilo? Sí, cómodo, tranquilo. Ok, genial. Muy bien. Ujú. Eh, estas preguntas, de alguna manera, es para que la- ¿cómo se llama? Las hablemos, porque de alguna manera yo decía anteriormente que todos hemos vivido el discernimiento. Desde chiquititos, si decidimos qué ropa nos íbamos a poner, hemos discernido cosas en la escuela, en el colegio, en la vida, ¿verdad? Las relaciones, hasta pertenecer a la iglesia. Entonces, son preguntas para que compartamos, ¿verdad? Entre nosotros. Entonces, ¿qué decisiones importantes han requerido discernimiento en tu vida? ¿Verdad? Y yo podría decir desde mi propia experiencia que tengo varias. Sí. Y voy a mencionar algunas porque fueron vitales, fueron Ujú. decisiones muy vitales. Una, dejar mi casa, dejar a mis papás cuando me hice religioso franciscano. Esta fue una decisión vital, cambió mi vida, cambió mi estilo de vida, ¿verdad? El segundo fue la decisión de salirme de vida religiosa, porque también implicó un cambio radical que después tuvo que verse con otra decisión determinante que fue mi matrimonio, ¿verdad? Con mi esposa. Y tengo que decir que una decisión determinante fue el de continuar con el ministerio como sacerdote, ¿verdad? Y la tercera decisión importante es la de ser padre, ¿verdad? No fue una decisión alocada, fue deseada, decidida, tener a nuestros hijos, ¿verdad? Y educarlos por el camino que decidimos. Y la otra, volver a vivir la espiritualidad franciscana en la tercera orden. Esto para mí ha sido una decisión determinante que me ha dado mucha paz y serenidad. Sí. Bueno, para mí, ha tenido también muchas.
He tenido muchas decisiones. Lo primero fue la universidad, ¿verdad? Esa parte de decidir estudiar algo y Ujú, uno se traslada a San José y uno está en eso, uno sale un poquito del área de confort de uno, sí, ¿verdad? Porque no hay nada, hasta la fecha yo digo, no hay nada como Limón. claro. La gente me puede preguntar, pero no, allá matan, matan en donde sea. Ujú, Sí, ya estamos bajo una ola de violencia, no le voy a decir que no, pero si uno observa es, o sea, en todo el país, ¿me sí, sí, entiende? sí, No sí. solo Limón, 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 pero, o sea, em, esa fue una de las decisiones que de hecho uno tiene que tomar como para seguir avanzando en la vida y ser alguien, ¿verdad? Buscar una carrera, qué sé yo. Yo sí me tuve que ir porque la carrera acá no lo impartían. Y en ese entonces había ciertas universidades que se trasladaron, cerraron y se trasladaron nuevamente o a la capital o estaban en esa de que Guapiles, que sí, que no, y uno ahí en esa zozobra, ¿verdad? Entonces, de ahí, uno toma la decisión de irse a lo seguro, que fue a San José, para seguir estudiando Ujú, y tener una carrera. Este, la otra fue mal unirme a la vida cristiana religiosa. ujú. Fue con el padre Rodi Ah, que sí. yo empecé, este, que Dios goce, por Sí. cierto. Ujú. Cuando nosotros empezamos, no sé si una voz me decía, bueno, únase monaguillo y de una. De hecho, yo le dije, padre, ¿sabes qué? Yo quiero ser monaguillo. Siguiente domingo ya yo tenía uniforme, tenía todo. Y, y Comprometido. ya, sí, de una. Padre, ¿sabes qué? Me gustaría ir al programa radial. Vámonos. Y ahí empecé. Yendo con el padre Roy, él fue el primero que me llevó a ese programa radial. Después, acompañándole en la línea, las iglesias de la línea. em, Fue muy determinante y la manera como lo hizo, ¿verdad? Nunca, pero no, y nada, nada, nunca lo desanimaba a uno. Uno decía, padre, a mí me gustaría hacer esto. Bueno, vámonos para Ujú, adelante. Entonces ahí buscaba el ratito como para entrenarnos y decirnos, bueno, esto es así, así, así. Y siempre motivándonos, ¿verdad? Entonces, al unirme, este, fue, me sentí bien, en paz de tomar esa decisión. Inclusive, siempre tengo la anécdota con una profesora. No fui siempre un angelito en el colegio. Uno tiene sus grupitos y qué sé yo, el grupo del chingue. No es que uno sea como un Maleante. maleante o No, no. nada por el Un estilo, ¿verdad? joven. Pero uno vacilaba y uno aquí y allá y los profesores ya lo conocían a uno muy bien. Había una profesora, la de matemáticas, que ella trabajó en la institución, la San Marcos, en la Ujú. escuela, un tiempo, y siempre hacen la misa de acción de gracias en la iglesia. Y ese día el padre Brody me invitó a participar de esa misa. Cuando ella me vio, me dice, ¿usted es monaguillo? Yo sí, porque yo tengo que hablar con este sacerdote, porque usted en el yo, no, hombre, uno, uno tiene sus cositas, ¿verdad? Ujú. Entonces,
Le digo, no, para nada, profe. Usted sabe que yo la quiero y ay, sí, todos tenemos cosas en la vida y es parte de un llamado que tengo. Entonces, de ese entonces he estado participando. Después, el padre necesitaba como más personas en el área de ministros laicos y ahí me fue entrenando poco a poco, no solo él, tuve el apoyo de otros ministros laicos que ya no están, por Ujú. cierto, pero ahí he ido avanzando, avanzando en la vida cristiana de uno hasta la fecha. Gracias a Dios que uno sigue ahí. Y de ahí nos tiene ahí por un propósito, ¿verdad? Absolutamente, No sí. es por simplemente estar ahí. A Tal mí me, vez sea un llamado para dar un paso más, sí. A mí más, me llama la atención que algunas decisiones ujú, están en otra lógica, ¿verdad? Y estar en la iglesia es en otra lógica, porque no es que uno va a tener más dinero, va a tener más posición, y mucho menos es servicio, ¿verdad? Es servicio. ujú, ujú. No, Y- sí, yo siempre le digo a la gente, o sea, si X o ya, porque mucha gente cree que uno al ser sacerdote o rector o lo que sea, ah, plata, ¿cuál? Es lo que menos hay, digo. Ujú. Eh, Uno no lo hace por esa parte, ¿verdad? Sino que uno tiene ese don de servicio también. Eh, Absolutamente. y uno toma ciertas decisiones porque uno dice, bueno, puede beneficiar a mi comunidad, eh, quiero ejercer ese don, ¿verdad? Seguir ejerciendo y compartiéndolo, porque Dios me lo ha dado, porque voy a ser tan egoísta de quedármelo yo, Absolutamente. que yo hago con simplemente aplicarlo a mí, y solo yo. A veces, no, uno debe de ayudar también, ¿verdad? Claro. Y uno, por más que uno ayuda, más bien ese don florece más, ¿verdad? Y lo he vivido Porque es de y yo Dios. sé que es así, porque uno, en cuanto a uno, lo más que uno hace, o sea, como que el don se multiplica. Ujú. Sí. Muy bien. Ujú. En todas estas decisiones, ¿qué ayudó a tomar decisión? ¿Verdad? Yo tengo que decir con toda certeza que el preguntarme, el orarlo, el preguntar a otros, por ejemplo, cuando yo sentí la inquietud de continuar con el ministerio, yo le pregunté a mi esposa que qué opinaba ella, ¿verdad? Y su respuesta fue contundente. Ella me dijo a mí, eh, yo creo que usted tiene vocación, pero yo no me, ¿verdad? Yo no tengo vocación de estar metida en la iglesia, así, comprometida. Pero esta fue una decisión contundente para mí, como que confirmaba la inquietud. Entonces, el orar, el preguntar, eh, el verlo con paciencia, creo que me ayudó. No sé si a usted es lo mismo. Oh, sí, de hecho, uno ora, uno medita, el silencio es fundamental. Absolutamente. Lo que yo hago a veces, padre, es que como tengo la playa cerca y todo, voy y me siento ahí. Y usted sabe, una cosa que a mí me calma es simplemente escuchar las olas. El oleaje, El sí. oleaje es correcto, uno lo siente y esa brisa que trae. Y, o sea, me relaja mucho porque
es como, es como música. Es Ujú, una música toda suave, instrumental, digo yo en mi cabeza, yo. Pero, o sea, suena bien, suena bonito. Entonces, al tener que tomar ciertas decisiones importantes, eso es lo que yo hago. Uno se relaja de esa manera y uno pone sobre la mesa todo y uno ve en sí, uno puede ver con más claridad las ventajas, desventajas. Este, a veces no digo, hay decisiones que ciertas cosas lo frenan a uno, qué sé yo, pérdida de una amistad, ujú. este, el miedo a caer mal, eh, El que dirán. el qué dirán, Ujú, correcto. O sea, son cosas que uno a veces entra en conflicto, ¿verdad? ujú. Pero al final uno sabe lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y Sí, tomar esa decisión correcta te va a traer esa paz. sí. A mí me llama mucho la atención para la siguiente pregunta, es este, yo sí he sentido en muchas de mis decisiones claridad, paz. Incluso algunas decisiones que yo he tomado, ¿verdad? Son en contra a la lógica populista, ¿verdad? Y porque yo he sido fiel a mis decisiones tienen que ver con el Señor, a la honestidad, al respeto, transparencia, ¿verdad? No, y de algo que me siento muy orgulloso es, yo nunca he entrado en una dinámica de corrupción, ni de, ni de hacerme loco ante la corrupción cuando tengo en mis manos posibilidad de intervenir. Entonces, yo sí he sentido muchas veces esta claridad y esta paz, ¿verdad? Y yo al final de cuentas sé que muchas veces las decisiones pueden ser malinterpretadas o no entendidas. Le pasó a Jesús. Pero cuando yo veo en mi conciencia, siento esa paz. Entonces yo puedo decir con toda certeza que en muchas de mis decisiones y mi ministerio, yo sí he sentido la paz que me han confirmado que es decisión con Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Qué Sí. piensa usted? No, de hecho, uno tiene esa claridad y esa paz también Ujú, al tomar ciertas decisiones. Como dice usted, yo trato de no entrar en esas decisiones populistas o movimientos que tal vez se dan por X situación. Este, uno trata de siempre hacer lo correcto y lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Eh, no te digo que a veces es difícil, sí, es difícil. este, porque te tratan de sapo. Como le digo, en el colegio uno no fue santo, lo más que uno ha hecho es copiar. ¿Quién no ha copiado en un examen? ¿Quién no ha soplado en un examen? Entonces, o sea, eh, uno trata de siempre hacer lo correcto. Correcto. Y haciendo lo correcto a veces cae mal. Esa indispone a cierta gente que tal vez eh, siempre, o sea, tratan de hacer lo contrario al bien, ¿verdad? Ujú, Pero uno trata de la mejor manera de siempre caminar en ese camino recto, lleno de luz, que te trae esa paz, este, el cual la gente te puede mirar
diferente, tal Sí, vez ven esa luz en uno, ¿verdad? Entonces uno trata de siempre, el camino recto es estrecho, sí, ¿verdad? Sí, bien estrecho. sí, De entonces, hecho, sí, y eso ya lo sabemos, entonces, sí. muy bien. Vamos a hacer una síntesis del día de hoy, breve, así interesante. El discernimiento espiritual es escuchar la voz de Dios, interpretar la propia vida, reconocer los signos del Espíritu, tomar decisiones en libertad y en fe, ¿verdad? Y esto es importante porque este es el examen para nosotros, si vivimos de acuerdo a un discernimiento espiritual. Vea que parte de la clase yo le decía que no es una cuestión teórica, sino tiene que ver con uno, ¿verdad? No podemos pasar por alto, revisar. Vamos a terminar con esta oración. Eh, Primero agradecerle su presencia, agradecerle también su participación. Si la participación es fundamental en este curso es precisamente por eso, porque crecemos juntos, ¿verdad? Aquí ni soy dueño de la verdad, ni mucho menos, sino yo estoy en proceso de discernimiento y en proceso de crecimiento también. Entonces todos crecemos. Digamos juntos, Señor, enséñanos a escuchar tu Escuchar tu voz voz en en medio de la medio de vida, la vida, a a reconocer tu reconocer tu presencia presencia en en lo lo cotidiano cotidiano y a y a caminar caminar con con confianza confianza en tu en tu voluntad. voluntad. Danos un Danos un corazón corazón atento atento y y disponible. disponible. Amén. Amén y amén. En el trabajo autónomo es lo que sigue la clase, lo que queda para hacer en casa, ¿verdad? Ujú, Entonces, terminada ¿cómo se llama? La llamada, voy a poner en el chat una guía con un texto asignado. Es esta guía, ¿verdad? ujú. Donde hay un texto que ayuda a sintetizarlo de la clase, algunas preguntas para poder trabajarlas, ¿verdad? ¿Dónde se trabajan esto? En, eh, bueno, también voy a mandar la rúbrica de evaluación, ¿verdad? Que esta es cómo se va a evaluar el curso al final. Y también voy a dar el diario espiritual, la guía de diario espiritual, donde se escribe una experiencia significativa, sentimientos en relación a lo que hemos valorado y tratando de hacer un discernimiento espiritual, donde percibo la acción de Dios, qué decisión o paso siento y que debo tomar. Este es el diario personal y espiritual. Esto es una excusa para podernos entrar nosotros en la dinámica de discernir con conciencia, ¿verdad? No dejarnos llevar, sino ya es una decisión de hacer consciente el, la, el discernimiento espiritual. Entonces, ese es el documento que le voy a poner. Lo voy a poner en el chat. Yo esperaría que las otras personas puedan ver esta grabación si quieren continuar en el curso, ¿verdad? Pero es determinante la participación. Vea que no solo leyendo el documento no se cumplen los objetivos ni los conocimientos que nosotros estamos planteando en este enfoque. Muy bien. ¿Algo que Padre, quiera? y la presentación también quedaría ahí grabado. Sí. ¿O lo vas a pasar también? No, voy a pasar la presentación en el chat para los que lo Ok, quieran ver. ok. Y lo otro es que abril 15, creo que la fecha del 15, Sí, este, me voy a tener que conectar un poquito tarde porque
tengo reunión con los jóvenes, la comisión de jóvenes. Bueno, póngame, Eh, yo ya vi su mensaje en el chat, pero ujú, de alguna manera podemos mover la hora un poquito más ok, tarde, si todos están de acuerdo. Esto hay flexibilidad. ok, Entonces, póngalo otra vez en el chat para ver la reacción de los demás y si no, trasladamos a otro día porque la dinámica de la clase es precisamente participación. ok, Muy bien. Bueno, sí. Hernán, gusto de saludarlo. Pase bien. Igualmente, Padre Lutio. Gracias por todo y bendiciones. Igualmente. Buenas Chao. noches. Buenas noches.